hablar, no coincide exactamente en el tiempo, pero prácticamente de un aniversario, que es algo más ya de un año, de la creación en nuestra provincia de Albacete de la Oficina de Intermediación Hipotecaria. Bueno, el frío y calor. En cualquier caso, ha sido un año muy intenso de trabajo y ahora se referirá Amparo al propio equipo que trabaja multidisciplinar en la oficina de intermediación, pero yo quisiera darles de entrada algunos datos iniciales. Y es que de los 38 paralizaciones, tanto de lanzamientos como de subastas que se han llevado a cabo en la comunidad autónoma, 14 han sido en nuestra provincia. Por lo tanto, de alguna manera estamos por encima de la media, ¿no? Y esto no tiene que hacer que nos alegremos porque está sobre encima de la media en algo tan complejo como es cuando una familia, cuando unos ciudadanos pues, están en riesgo de perder su vivienda, pues es algo que no es agradable. Pero también decirles algún dato más, aunque ahora Amparo los va a ampliar. Y es que no ha habido, tanto en Castilla-La Mancha y también en Albacete, ninguna familia, ningún ciudadano que ha tenido un problema de riesgo de perder su propia vivienda que no haya sido, por supuesto, atendido, pero también si estábamos hablando de una vivienda de primera ocupación, una vivienda habitual, de que no se ofreciera, de que al final no tuviéramos esa paralización o también, en otros supuestos, un recurso habitacional puesta a disposición de esa familia que estaba sufriendo ese problema. Por lo tanto, yo creo que este ha sido un año de inicio, un año donde en Castilla-La Mancha, si no me equivoco, han sido 6 las oficinas que se han puesto en funcionamiento y de la nuestra tenemos que decir que podemos, entre comillas, entiéndalo, presumir de que se está haciendo un buen trabajo. El programa de asistencia, asesoramiento e intermediación hipotecaria que el Gobierno regional puso en marcha a finales de octubre del año pasado, recogiendo así una de las sensibilidades expuestas a lo largo de los 4 años anteriores en el Ejecutivo anterior y que no habían tenido cabida en la Administración regional. Las oficinas de intermediación hipotecaria del Gobierno regional cumplen así su primer año de funcionamiento, como bien decía el delegado, sin que ninguna de las personas, familias o unidades de convivencia que han acudido o que han necesitado de los servicios de la oficina haya perdido su vivienda o no se le haya ofrecido un recurso habitacional, cosa que nos hace sentirnos satisfechos. En este primer año se han superado las 1.100 atenciones en las 6 oficinas que tenemos en toda la región y se han impedido también, como indicaba el delegado, entre lanzamientos y subastas un total de 38. En estas 6 oficinas de la región, que están ubicadas en las direcciones provinciales de fomento de las capitales de provincia y también en otra en Talavera de la Reina, por eso tenemos 6. En total se han atendido a 1.121 personas en riesgo de pérdida de su hogar. El perfil habitual de la persona que solicita o de las familias que solicitan estos servicios, que son alrededor de la mitad, un 50%, es el de una familia con hijos menores a su cargo que subsisten sin ingresos fijos o con una renta mensual de 426 euros, con los que tienen que hacer frente al pago de la hipoteca y a la manutención familiar. La situación de desempleo de todos los miembros del hogar está, por tanto, presente en el 50% de quienes recurren a las oficinas de intermediación hipotecaria. Los colectivos de parados con subsidio de desempleo y trabajadores por cuenta ajena serían los que le seguirían en porcentaje. La mayoría de las personas que se vienen atendiendo en las oficinas proceden de un ámbito urbano y se encuentran en un rango de edad entre 40 y 60 años. El balance estadístico de control que se realiza en cada una de las oficinas concluye que son las mujeres las que, por regla general, suelen acudir a las oficinas a manifestar el problema real o previsto para pagar la hipoteca y que son también los servicios municipales, los medios de comunicación o amigos y familiares quienes les informan de la existencia de este recurso del Gobierno regional. Las demandas más comunes formuladas por los solicitantes pues, se refieren a la reestructuración de la deuda hipotecaria, al asesoramiento jurídico ante procesos que ya han sido iniciados, a una necesidad urgente de negociar una dación en pago, obtención de moratorias
en el caso de lanzamientos y subastas que ya tienen una fecha fijada, la solicitud de intermediación hipotecaria, consecución de un alquiler social para no incurrir en el impago de las cuotas o incluso también la revisión de las cláusulas que pueden llegar a ser abusivas en esos contratos de hipoteca. Uno de los logros de las oficinas de intermediación ha sido también el de hacer más fluidas las relaciones entre los afectados y las entidades bancarias. Hemos podido observar en el transcurso de estos meses, de este primer año, pues la respuesta planteada a posibles negociaciones entre los afectados y las entidades bancarias al mediar la oficina de intermediación hipotecaria. También cabe destacar la especialización en derechos sobre la vivienda a través de los cursos que se están llevando a cabo por los colegios profesionales con quienes tenemos un convenio el Gobierno regional, que son los colegios de abogados de las diferentes provincias y el Colegio de Trabajadores Sociales de la región, que están teniendo también un efecto multiplicador en lo que es el objetivo de ayudar a las personas para que no sean desalojadas de sus hogares. Centrándonos en el funcionamiento de la Oficina de Intermediación Hipotecaria de Albacete, el balance general de funcionamiento de la oficina muestra unos datos pues, realmente satisfactorios. Como bien indicaba también el delegado, de esas 38 paralizaciones entre lanzamientos y subastas que ha habido a nivel regional, 14 de ellos han sido en la provincia de Albacete, lo que nos hace, pues, en cierto modo, sentirnos satisfechos, aunque mientras los desahucios sigan siendo un problema de nuestra sociedad, pues seguiremos trabajando con mucha ilusión e inquietud desde la dirección provincial, por supuesto. Durante el primer año de funcionamiento de la oficina, los datos que tenemos en cuanto a expedientes abiertos pues reflejan que las consecuencias de la crisis económica que venimos sufriendo desde hace unos años, afectando no solo a grandes poblaciones, sino también a municipios y pedanías de toda la provincia, en algunos casos demandando el recurso los propios afectados y en otros nos son derivados de los servicios sociales de la zona. Para esto ha ayudado muchísimo los convenios que firmamos tanto con la Diputación Provincial de Albacete como con la mayoría de los ayuntamientos de la provincia, que son 55 en total los ayuntamientos que se han sumado a este convenio, que no les supone ningún coste económico a los consistorios. Esto ha facilitado las tareas de la oficina al haberse establecido pues, una comunicación y una colaboración muy fluida que permite dar una respuesta rápida a las necesidades de los afectados. La mayor parte de las actuaciones que ha llevado a cabo la oficina se han centrado en Albacete Capital, con un 72 de los expedientes abiertos en Albacete Capital, seguida de Almansa, con 10 expedientes abiertos, La Roda, con 7 expedientes abiertos, Caudete, otros 7 y Ellín, 6 en estos momentos. Hemos recogido en total 273 solicitudes a las que se les ha abierto expediente. Todas ellas han sido atendidas por la trabajadora social, han tenido una entrevista con la trabajadora social para esa asistencia social que también puede ser necesaria para muchas familias, y se han derivado de estos casos 147 a una primera entrevista con la coordinadora del turno especial del Colegio de Abogados de Albacete. En la línea de intermediación hipotecaria hemos abierto 105 expedientes que necesitaban esa intermediación con las entidades bancarias. 45 de ellos todavía los tenemos abiertos y están pendientes de resolución y 60 ya han sido cerrados. De estos expedientes que hemos podido cerrar en la oficina, 33 de ellos han sido viables. Se ha llegado a un acuerdo en 23 de los casos y otros 10 han tenido que cerrarse sin acuerdo entre las partes. De los 23 que han sido viables y cerrados con acuerdo, gracias a la intermediación de la oficina, en 12 de ellos se ha conseguido un alquiler social y en los 11 restantes una reestructuración de la deuda hipotecaria. Cabe también destacar la paralización tanto de subastas como de lanzamientos como un objetivo inicial y de emergencia, manteniéndose también en algunos casos por parte de la oficina pues un contacto constante con las entidades bancarias y un seguimiento de todas esas negociaciones para poder llegar a acuerdos que sean lo más favorables posible con los usuarios y en otros pues evitándose lanzamientos con la firma in situ de acuerdos. Incluso al inicio de
de la oficina, a las poquitas semanas de echar a andar, los casos que nos llegaban eran realmente límites y hemos conseguido parar algunas subastas y lanzamientos fijadas incluso en el mismo día. En total, como les he comentado, en la provincia de Albacete hemos paralizado 10 lanzamientos y 4 subastas, lo que significa que hemos conseguido que en un total de 14 personas, familias o unidades de convivencia que llegaban en una situación muy extrema no hayan perdido su vivienda o hayan tenido un recurso habitacional. Respecto también a esta línea la línea 4 que tenemos en la oficina, que es la de intermediación bancaria y que puede ser a lo mejor también la más llamativa, hay que señalar que hemos conseguido en este tiempo una buena disposición por parte de las entidades bancarias. Nos ha costado, pero hemos llegado a tener una buena disposición con ellos, incluso hasta el punto de llegar a firmar acuerdos de colaboración con algunas de estas entidades bancarias que están dispuestas a poner algunas de las viviendas que tienen cerradas a disposición de este recurso, para poder ofrecerlas como una alternativa habitacional en aquellos casos en los que tengamos que llegar al extremo de que la familia no pueda hacer frente ni siquiera a la reestructuración de la deuda. En cuanto a las características sociales y personales de los usuarios de la oficina de Albacete, la media de edad está entre los 40 y los 50 años, en un 52% de los casos, seguida de usuarios que se encuentran en un rango de edad entre los 50 y los 60 años, que serían el 25%. El 90% de los usuarios de la oficina pertenecen a familias normalizadas que, debido a la crisis económica que venimos atravesando, se ven arrastrados prácticamente al colectivo de exclusión social y que en la mayoría de los casos perciben prestaciones por desempleo. En el otro 10% restante solicitan un asesoramiento anticipándose a un posible impago de las cuotas de la hipoteca ante una inseguridad económica y laboral de la unidad de convivencia. Demandan sobre todo el asesoramiento jurídico al carecer de los conocimientos necesarios para poder negociar en muchos casos con las entidades bancarias. Me gustaría agradecer a los colegios profesionales, tanto al Colegio de Trabajadores Sociales como al Colegio de Abogados de Albacete, la buena disposición que han tenido desde el primer momento y cómo hemos colaborado y hemos podido incrementar de alguna manera los servicios de la oficina y sobre todo dar una respuesta cada vez más rápida al ir trabajando sobre una cuestión que en nuestra región era realmente novedosa y que hemos tenido que ser en cierto modo un poco autodidactas. Me gustaría agradecérselo a los colegios profesionales y también a los trabajadores que forman parte de la oficina, tanto a los funcionarios propios de la Dirección Provincial de Fomento como a la trabajadora social, a María Molina, y a la coordinadora del turno especial del Colegio de Abogados de Albacete, que es María Victoria Tárraga. Sin ambas, sin ninguna de ellas, creo que esto hubiera podido ser posible. Y también a la jefa de servicio de vivienda, que es la responsable de la oficina. En cuanto, esto era un poco el balance de este primer año, y ahora también me gustaría indicarles algunas de las novedades que vamos a incluir en el programa a partir de ahora. El día 29 de septiembre se firmó un convenio, se firmó un acuerdo marco de colaboración entre la Consejería de Fomento y la Consejería de Sanidad, a través de la cual la Consejería de Sanidad, a través de su Dirección General de Salud Pública y de Consumo, se compromete a apoyar este programa de asistencia, asesoramiento e intermediación hipotecaria mediante la participación de sus recursos. En concreto, los servicios que tienen de atención al consumidor en la región y a través de las asociaciones de consumidores, con actuaciones también con intervención social, sobre todo en el ámbito rural, mediante también la posibilidad de incorporar el Centro de Estudios de Consumo de la Universidad de Castilla-La Mancha para el asesoramiento jurídico y también en tareas de intermediación con las entidades acreedoras. También se compromete la Consejería de Sanidad a integrar los recursos de las oficinas de consumo, que son 22 en la provincia de Albacete, y de la propia Dirección Provincial de Sanidad. Y también llevar a cabo iniciativas de educación financiera para prevenir el sobreendeudamiento hipotecario, incorporar el sistema arbitral de consumo como vía de resolución amistosa en materia de intermediación hipotecaria, que además creemos que es la vía más correcta y la vía a seguir en el futuro, la mediación para llegar a acuerdos entre situaciones
enconadas y a veces muy conflictivas entre afectados y entidades bancarias. Otra de las novedades que incorporamos al programa y que así fue anunciada también por la consejera de Fomento es el acuerdo firmado entre el Colegio de Trabajadores Sociales y los colegios de abogados de las diferentes capitales de provincia, más el de Talavera de la Reina, que no deja de ser una adenda al convenio que ya firmamos el año pasado, en octubre, y que permite también dotar a las oficinas y al programa de intermediación hipotecaria de personal con el cual podamos ampliar el área de cobertura de las oficinas de intermediación de la Junta y así poder también atender situaciones de desahucio por alquiler, siempre que estos sean de vivienda única y de vivienda habitual de la persona o de la familia y que esté ubicada en el territorio de Castilla-La Mancha, como es lógico. Esta medida se trata de una medida completamente pionera en España y que además amplía las prestaciones de un convenio que a lo largo de este año hemos ido puliendo en su aplicación, pero de cuyo funcionamiento pues realmente nos sentimos muy satisfechos. Tras casi un año de funcionamiento de las oficinas, el Gobierno regional opta así, incluyendo también los alquileres, no solo por renovar los servicios que ya se prestaban, sino también por ampliar estas prestaciones de las oficinas, desde las que, como ya les hemos comentado, se ha atendido en toda la región a más de 1 millar de afectados y hemos conseguido que 38 familias de Castilla-La Mancha pues no pierdan su hogar al tener un procedimiento de desahucio abierto en sede judicial con fecha de lanzamiento o de subasta ya fijada. Y, por último, me gustaría hacer un recordatorio de un anuncio que ya hizo el presidente, Emiliano García Paje. Anunció hace unos días el plan de rescate habitacional planteado en el reciente debate del Estado de la región para posibilitar el derecho de la vivienda, que ya recoge la Constitución, pero que en Castilla-La Mancha tendrá un rango de ley y previsiblemente estará listo a lo largo de 2017. Esta decisión ha sido negociada con el Grupo Parlamentario de Podemos y garantizará al máximo nivel de toda España el derecho a la vivienda de nuestra tierra.